Comenzamos, alumnos, en este tema, la España de la dictadura a la democracia. Vamos a tratar la dictadura de Francisco Franco y la transición, la entrada a nuestra democracia. Es del tema 9 y el contenido está comprendido de la página 312 a la 333. Para entender la dictadura franquista, es un organismo que va evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo primero, la primera dictadura en los primeros años del franquismo que los últimos años. En los primeros años, como iremos viendo, tanto en la política interior, en la política exterior, en la economía, en la cultura, en la economía, va a ir cambiando y va a ir cambiando adaptándose a las circunstancias, ¿de acuerdo? El franquismo se va adaptando a los tiempos como forma para sobrevivir. Los primeros años del franquismo, como veremos ahora, desgranaremos su ideología, es un régimen fascetizado. ¿Qué quiere decir un régimen fascetizado? No es un régimen propiamente fascista, aunque tiene elementos como los de Benito Mussolini, elementos fascistas. No obstante, tiene otros elementos que le hacen no ser fascista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí hay una acumulación ideológica, como veremos ahora. Proseguimos. Y aquí tenéis la ideología, ¿de acuerdo? Es una ideología antiliberal y totalitaria, al igual que puede ser el fascismo, y el Estado está totalmente centralizado. Todo depende de Madrid. Acordaros que era una de las cosas por las que se sublevaron en contra de las reformas de la República, en contra de la reforma territorial, de que las determinadas regiones pudiesen tener una entidad nacional o un estatuto. Se prohíben, por tanto, también todas las lenguas vernáculas, el catalán, se prohíbe el vasco, se prohíbe el gallego. Y es anticomunista, ¿de acuerdo? Se persigue a los llamados, por el bando nacional, a los llamados rojos. Y se negaba determinados instrumentos parlamentarios, pues es un régimen totalitario, y de reivindicación, como pueden ser huelgas o demandas sociales. Es un régimen, como vamos a ir desgranando, nacional catolicismo. Quizá esta sea una de las mejores definiciones porque tiene un carácter nacional y está muy ligado a la jerarquía, a la Iglesia católica. Va a tener como contrapartida el apoyo que recibió durante la guerra civil, va a tener un monopolio, la educación, esas misiones pedagógicas que vimos en la República, van a tener ahora un monopolio de la Iglesia en la educación. Y aquí hay una diferencia enorme con el fascismo de Benito Mussolini. Y es que el franquismo, el nacionalcatolicismo, tiene un elemento de tradición. De tradición ya sea católica, ya sea de sustrato nacional español, diferente al de Benito Mussolini, que acordaros que la definición del historiador Stanley Payne era un régimen idealista que rompía con el conservadurismo y con el tradicionalismo, con los valores castrenses, en este caso españoles. Y por supuesto va a tener una organización castrense, va a haber un partido único, el sindicato vertical, igual que en todo régimen totalitario, que se va a encargar de realizar una pseudo ingeniería social en la población. Aquí tenéis una definición del 39 que se entiende en la boca de Francisco Franco lo que entiende, lo que quiere o entiende de que debe ser la España, la nueva España franquista. Dice así: queremos una España fraternal, una España laboriosa y trabajadora, donde los parásitos no encuentren acomodo. Una España sin caderas ni tiranías judaicas. Aquí, a un inciso, podéis ver esa construcción del yo y por lo tanto esa culpabilización de los otros que vimos en la construcción de los caracteres totalitarios. Sigo leyendo. Una nación sin marxismo ni comunismo destructores. Ahí tenéis otro de los elementos fascistas que eran anticapitalistas y anticomunistas. Un Estado para el pueblo, no un pueblo para el Estado. Una España sin bandos políticos en constante guerra, sin preponderancias parlamentarias ni asamblearias irresponsables, ¿de acuerdo? En contra del antiparlamentarismo. A favor, es un régimen totalmente en contra del parlamentarismo. Dice, queremos una España grande, fuerte y unida, con autoridad, con dirección y orden, ¿de acuerdo? Ese es el régimen autoritario que va a tener
en el régimen de Francisco Franco. Surgen a la ley de represión de la masonería y el comunismo, que va a ser una de las leyes que den lugar a la represión, una de las leyes en esa construcción del nosotros, del nosotros español y buscar un enemigo, como vimos en las construcciones de carácter totalitario e identitario. Dice así: ¿acaso ningún factor entre los muchos que han contribuido a la decadencia de España influyó tan perniciosamente en la misma y frustró con tanta frecuencia las saludables reacciones populares y el heroísmo de nuestras armas como las sociedades secretas de todo orden? Aquí está haciendo referencia a lo que él entendía que había un complot masón que organizaba y regía toda la economía y toda la sociedad. Continúo leyendo. Y las fuerzas internacionales de índole clandestina. Entre las primeras ocupa el puesto más principal la masonería, y entre las que, sin construir una sociedad secreta propiamente, se relacionan con la masonería y adoptan sus métodos al margen de la vida social. Figuran las múltiples organizaciones subversivas, en su mayor parte asimiladas y unificadas por el comunismo. Fijaros, aquí mezcla dos elementos, el masonerismo y el comunismo, en la pérdida del imperio colonial español, en la cruenta guerra de la independencia, en las guerras civiles que asolaron España durante el pasado siglo. Aquí está haciendo halago a ese carácter patrio, a esos caracteres castrenses, a esa idea de pasado que tiene todo el marco nacionalista. España durante el pasado siglo y en las perturbaciones que aceleraron la caída de la monarquía constitucional y miraron la etapa de la dictadura. Así como en los numerosos crímenes de Estado, se descubre siempre la acción conjunta de la masonería y de las fuerzas anarquizantes, movida a su vez por poderes resortes internacionales. Y bajo la Ley de Responsabilidades Políticas del 39 va a haber toda una política, una vez que Francisco Franco toma el poder del Estado español, va a haber toda una serie de represiones al bando republicano, al enemigo. Recuerden que se genera el concepto de guerra total, de mermar, de que hay una victoria total sobre el enemigo. Eso se hace porque en la lógica de la guerra sí se hacen elementos coercitivos y de coacción sobre el enemigo, no habrá de nuevo un surgimiento de este. Y aquí tenéis datos de Ruiz Expósito, de una historiadora, que dice que hubo en Almería unos 12.000 procesos, fijaros, y condenas a muerte de unas 376. Y por eso a este apartado le he llamado psicosis social. Ahora que Franco había tomado el poder, muchísimos vecinos, para demostrar que estaban del lado de Franco o por miedo o por querer pertenecer al bando ganador, denunciaban a sus vecinos. Hay muchísimas denuncias en Almería, por ejemplo, que acusan a su vecino de cantar la Internacional, de acuerdo al himno marxista. Aquí os he puesto una antigua entrevista que realicé en una entrevista a una persona que contaba que estuvo un mes en la cárcel porque, os lo cuento como anécdota para que veáis la situación que había, que rechazó a una muchacha que le pretendía y en venganza esa muchacha en una carta le dibujó al sello de Francisco Franco unos cuernos y lo acusó a él. Por ese motivo estuvo pues un mes en la cárcel, que estaba entonces en El Saliente, en Albox. Aquí tenéis pues los miles de exiliados que tuvieron que huir de España por miedo a la represión. Y tenéis algo también muy típico durante la posguerra, que era esconderse, ¿de acuerdo? Las personas se escondían por miedo a represiones, hacían pequeñas cámaras ocultas, como veis en la foto del medio, para intentar no ser reprendidos mediante o que le hagan un juicio el franquismo. La política interior va a estar regida, aquí no va a haber separación de poderes, tanto el poder ejecutivo como el legislativo como el judicial los va a tener el caudillo. El Francisco Franco va a tener el poder total del Estado. Y, como os he dicho, el problema de definir históricamente al franquismo es que es una conglomeración de diversas ideologías. Fijaros que Francisco Franco, en un discurso que se alza, al final acaba diciendo: ¿qué somos nosotros? Pues como una monarquía sin rey. Era un régimen como un despotismo,
pero que tenía tanto elementos tradicionales como elementos fascistas, como elementos conservadores, nacionalistas y religiosos. La mujer en el franquismo es un pequeño apartado para que veáis, porque acordaros que en la Segunda República habían alcanzado con Clara Campoamor, con Kent, toda una serie de derechos sociales, como podía ser el voto. Hay diversos historiadores que dicen que el que verdaderamente perdió la guerra y con la instauración del franquismo fueron las mujeres, porque perdieron todos esos derechos y entraron dentro de la doctrina nacional catolicista, que lo que quería era una mujer, creían en esa familia nuclear, donde el marido era el que tenía las cotas de trabajo y la mujer estaba relegada al hogar. La sección femenina, que era cómo se propagaban todas las ideas en el franquismo de lo que debería de ser, entre comillas, la buena mujer, y aquí os he puesto una serie de anuncios que estaban en esa revista que dice: hazlo sentir a sus anchas, ¿de acuerdo? Satisface siempre a tu marido. Ten lista la cena, ¿de acuerdo? Porque tuviese siempre la mujer relegada al papel de subordinación del marido. Y, por ejemplo, aquí fijaros, no te quejes, ¿de acuerdo? Intenta satisfacer siempre al marido. Igual que vimos el adoctrinamiento en el régimen de Benito Mussolini, que se lo hacía a los niños, porque había toda una serie de adoctrinamiento de lo que se entendía como la buena mujer. Y la política exterior, al igual que en la política interior, el discurso. Hay un libro muy bueno que se llama Anatomía del franquismo, donde va a ir cambiando el rol, la forma de interactuar España con las otras potencias. Acordaros que en la guerra civil a Francisco Franco lo habían apoyado las potencias de las dictaduras totalitarias, como había sido el caso de la Alemania nazi o de la Italia fascista. Franco, en primera instancia, va a apoyar, va a estar conforme, incluso va a darle la división azul a Adolf Hitler para ayudar en la Segunda Guerra Mundial, pero conforme, porque el régimen de Francisco Franco es muy prolongado en el tiempo, conforme cuando caen los países totalitarios, cuando pierde Hitler la Segunda Guerra Mundial, Franco va cambiando el discurso, ya no es un apoyo a esas regiones, sino que ahora va a buscar un elemento anticomunista. ¿Para qué? Para crearse aliados como Estados Unidos e Inglaterra. Va a haber, al igual que en la política interior, todo un desarrollo a lo largo de los años, va a ir cambiando, modificándose la estructura franquista. Aquí tenéis una primera etapa donde Franco apoya al régimen de Adolf Hitler. Dice así, carta de Franco Hitler en 1940, de 3 de junio. Mi pueblo observando con honda emoción el victorioso curso de la lucha que considera propia. Es decir, está diciendo que cuando los alemanes llevan ya un año de guerra, la Segunda Guerra Mundial, un periodo donde consiguieron muchísimas victorias, Franco apoyaba esa causa y decía que el pueblo español sentía las victorias de Adolf Hitler. No tengo necesidad de aseguraros cuán grande es mi deseo de no permanecer al margen de vuestros problemas. Franco le dice esto porque España, que está en una situación horrible económicamente, horrible socialmente, no pudo entrar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál sería mi satisfacción si pudiera prestar en cualquier momento los servicios que consideráis necesarios? Es decir, le muestra su apoyo a Adolf Hitler. Explicación de la singularidad del sistema. 1946. Fijaros la diferencia. Otros intentan presentarnos ante el mundo como nazifascistas y antidemócratas. El abismo y diferencia mayor entre nuestro sistema y el nazifascista es la característica de católica del régimen, que hoy preside los destinos de España. Ni racismo, ni persecuciones religiosas, ni violencia sobre las conciencias, ni imperialismo sobre sus vecinos, ni la menor sombra de crueldad tienen cabida bajo el sentido espiritual y católico que preside toda nuestra vida. Aquí veis la separación, aquí el otro elemento que tenía de diferenciador de Francisco Franco respecto al fascismo y al nazismo lo utiliza. ¿Por qué? Porque Hitler ha perdido la Segunda Guerra Mundial y lo que intenta es alejarse de la ideología de los totalitarismos. Por lo tanto, aquí veis en dos cartas de en apenas 6 años cómo se va modificando el discurso franquista, cómo va modificándose su política exterior.
¿de acuerdo? Cuando fue sancionado contra la ONU en el 46, va a decir esto, Francisco Franco, en un discurso pronunciado en la Plaza de Oriente. Lo que ocurre en la ONU no puede a los españoles extrañarnos cuando una ola de terror comunista asola Europa y las violaciones, los crímenes y las persecuciones del mismo orden de muchas de las que vosotros presenciáis o sufristeis la vida de 12 naciones, ayer independientemente, con la mayor impunidades, no debe extrañarnos que los hijos de Giral y de la pasionaria encuentran tolerancia en el ambiente y el apoyo en los representantes de aquellos desgraciados pueblos, mientras el concierto de las naciones del universo siga descansando sobre el respeto de la soberanía de cada pueblo, sin un organismo internacional que los dicte y unifique. Nadie tiene derecho a mezclarse en lo privativo de cada nación. El espíritu pacífico de España está suficientemente demostrado. Sus intereses no están en pugna con los honrados de otros países. Nuestra paz les viene sirviendo tanto como a nosotros mismos. Si nuestra libertad y nuestra soberanía peligrasen, nos convertiríamos en la verdadera manzana de la discordia. Lo mismo que ellos defienden y administran su paz, nosotros administraremos y defendemos nuestra victoria. A Franco, que antes había hecho un discurso de alejamiento de los regímenes totalitarios, cuando se ve sancionado por la ONU, ¿qué hace? ¿Culpa su sistema? ¿Culpa su política? No, busca siempre ese chivo expiatorio, ese enemigo, y culpa a los españoles republicanos que habían ido al exilio y estaban en Europa, en los países europeos donde le habían dado asilo. De igual modo que cambia la política interior, que cambia la política exterior, también se va modificando la economía con el paso de los tiempos en el régimen franquista. Empiezan con una economía, al igual que la de Benito Mussolini, al igual que la de Hitler, de autarquía, de un régimen para autosatisfacerse a sí mismo. Pero en el año 59 veremos que empieza a abrir el mercado, empieza a abrir también las fronteras para que los españoles puedan emigrar y trabajar en otros países, a crear unas ciertas condiciones más libres, de menos control estatal, que hacen que cambie ese sistema autárquico. La autarquía se basaba en la intervención del Estado. Durante la posguerra hubo cartillas de racionamiento, porque, igual que acordaros cuando vimos la autarquía en Benito Mussolini, en el non mangi troppo, que le está robando a la patria, pues de igual modo se intentaba controlar todos los excedentes y todas las producciones de España. Se crea el Instituto Nacional de Industria y se van generando varias grandes empresas como las SEAS. Mantiene los monopolios como en la dictadura de Primo de Rivera y hay una gran recesión económica. Claro, España no le viene capital extranjero, ha perdido el 35% de su Producto Interior Bruto en la guerra, está en una situación calamitosa. Esa evolución económica va a ir aumentándose con la entrada de los tecnócratas, que van a ser personas mejor preparadas, que entendían mejor el mundo económico. Y va a surgir esa polarización industrial. Entienden que va a haber polos industriales, como va a ser el País Vasco y Barcelona, y luego una España agraria, también con esa ideología también proteccionista. El desarrollismo va a aumentar en España, va a aumentar su riqueza principalmente porque se abren las fronteras a los españoles y 2 millones de españoles. Y fijaros, aquí tenéis un pequeño estudio, la mitad de ese millón emigraron de forma irregular. Puede ser que con el tiempo se regularizasen esos países, pero estamos hablando que 1 millón de personas se fueron de forma irregular a trabajar a países como Suiza, Alemania o Francia. En esa polarización industrial empieza a haber dos focos en España, en el País Vasco y en Cataluña, y eso va a provocar un éxodo rural. Muchísima gente de los pueblos va a empezar a irse a Barcelona o al País Vasco a trabajar en esa industria que comenzaba. Hay una apertura del mercado, se empieza a dar más libertad a la iniciativa privada y surviene la inversión de países extranjeros. ¿De acuerdo? Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, llega
a un acuerdo con Francisco Franco para que se permita la inversión de capital americano. Es decir, llega la Coca-Cola, llega la empresa americana, pero no es gratis. A Eisenhower le interesa el régimen de Francisco Franco porque está la Guerra Fría, acaba la Segunda Guerra Mundial y surgen dos bloques, el bloque soviético, el bloque comunista y el bloque estadounidense, el bloque capitalista. En el enfrentamiento hay una guerra fría, es decir, no llegan a las armas directamente, hay choques indirectos. Eisenhower entiende que España es un lugar estratégico militar y por eso en España están las bases militares de Rota y Morón, que se las entrega Franco, 2 bases militares a los americanos, para llegar a un acuerdo con ellos. La dictadura va a caer, va a surgir una oposición, el Partido Comunista Español, en el año 62, en Múnich, empieza a hacer una política de reconciliación y a condenar al régimen franquista. El PSOE en el 74 hace el Congreso de Suresnes, donde, por ejemplo, nombra a Felipe González como su secretario general. Se crean asociaciones de la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática que van a ir luchando para cambiar, para modificar la dictadura hacia una democracia. Hay un gran movimiento vecinal, los vecinos se empiezan a crear pequeñas juntas donde empieza a debatirse un nuevo cambio social, político y económico, y un movimiento estudiantil que está luchando para acabar con la dictadura. También es un periodo donde surge terrorismo hacia el Estado, como el Grapo, el FRAP y la ETA. Y hay una crisis económica muy fuerte, una crisis mundial, la del 73, la crisis del petróleo, y España crea una alta inflación, es decir, la peseta pierde valor y empieza a haber un cierre de empresas y por su consiguiente paro, se frena la rueda económica y empieza a haber problemas económicos en España. También hay una crisis política porque el grupo terrorista ETA asesina a Carrero Blanco. Y España, la crisis del Sáhara español, Marruecos lanza la Marcha Verde y España pierde el Sáhara. Tras la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos I fue coronado como rey de España y entonces el que anunció la muerte de Francisco Franco, lo habréis visto alguna vez en algún vídeo donde dice la famosa frase Franco ha muerto, Arias Navarro va a ser el jefe del gobierno. De alguna manera el rey obliga o fuerza la dimisión de Arias Navarro en julio del 76 y le sucede Adolfo Suárez. Adolfo Suárez ese mismo año va a realizar la ley de reforma política, que se decreta una amnistía, es decir, se perdona a todos aquellos que lucharon en la guerra civil, a todos aquellos que estaban en el exilio. Legalizó los partidos políticos, legalizó al PSOE, legalizó al Partido Comunista Español y convocó elecciones. Aquí está el gran cambio. Estamos en una dictadura autoritaria y tras la muerte del dictador Francisco Franco en el año 75, el rey asume los poderes en primera instancia junto a Arias Navarro, le obliga, de alguna manera le fuerza a dimitir, entra Adolfo Suárez y surge la ley de reforma política, que es ese cambio hacia la transición. Y después de una dictadura de 40 años, España vuelve a votar, ¿de acuerdo? Y se establece una constitución, la Constitución del 78, que es la Constitución, como vimos, lo que eran las constituciones, la ley fundamental de un Estado, de las cuales emana su Código Civil, su Código Mercantil, su Código Penal, y la Constitución, me gusta más la definición, que son las reglas del juego, a lo que estamos sometidos todos. Creo que es una definición mucho más acertada. Dice así, el artículo 1, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Es decir, rompe con esos 40 años de dictadura, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por lo tanto, ya hay esa separación, acordaos de Montesquieu, de poderes. A España, el poder ejecutivo va a estar en Juan Carlos I, en el rey, el poder judicial va a estar en el Tribunal Constitucional y el poder legislativo va a estar en las cámaras, en el Congreso y en el Senado. El artículo 1.2 dice así, la soberanía nacional reside en el pueblo español. Es decir, el pueblo español va a ser el que decida mediante el voto
las leyes, porque van a ser que votan. Nosotros tenemos un sistema representativo, votamos nuestros diputados nacionales, que van a ser ellos los que voten las leyes. Artículo 1.3. La forma política de Estado español es la monarquía parlamentaria. ¿Qué decir eso? Las leyes emanan, se realizan en el Parlamento, pero es el rey el que tiene el poder ejecutivo. Bajamos. Artículo, el Estado social, ¿no? El artículo 14, que dice que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición y circunstancia personal o social. Es decir, todos los españoles somos iguales, independientemente de nuestras creencias, independientemente de nuestra ideología, independientemente de nuestra condición, independientemente de nuestras circunstancias, ya sean pobres, ricos. Ante la ley, todos somos iguales partiendo del artículo 14. Artículo 16.1. Garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, es decir, religión, de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria del mantenimiento del orden público protegido por la ley. Artículo 16.2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. ¿De acuerdo? España se convierte así en una democracia donde se respetan todas las ideas, todos los derechos y libertades individuales. El artículo 2 se establece en España, en el franquismo, como hemos visto, era un Estado hipercentralizado, todo dependía de Madrid, de Francisco Franco, y el artículo 2 dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Es decir, el Estado da competencias como sanidad, como educación, a sus comunidades autónomas para que se puedan regir per se. ¿Qué sucede? En el año llamado 23F, en el año 81, Adolfo Suárez va a dimitir y se va a votar en el Congreso, se presenta el presidente Calvo Sotelo ese 23 de febrero y cuando se va a realizar la votación, Antonio Tejero interrumpe en el Congreso, apoyado por generales como Bosch, y intentan volver a una dictadura como la de Francisco Franco. Esto no se logra, pero además de no lograrlo, la democracia española se va a consolidar. El intento de golpe para acabar con la democracia va a ser para que los españoles se unan en favor del régimen democrático. Y llegamos al bipartidismo. Tras Calvo Sotelo va a llegar al gobierno Felipe González con el PSOE, va a estar del 82 al 96 y va a haber un bipartidismo español, como que diferente al que vimos en la Restauración, pero va a haber un cambio de partidos, una alternación entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, entre el PSOE y el PP. El primero en gobernar va a ser Felipe González con el PSOE, le va a proseguir José María Aznar del 96 al 2004 con el Partido Popular, José Luis Zapatero del 2004 al 2011, Mariano Rajoy del Partido Popular del 2011 al 2018, y aquí va a haber un cambio. Ese bipartidismo se va a cambiar y van a aparecer nuevos partidos como Podemos, como Ciudadanos, que van a romper ese bipartidismo. Ahora, que de todas maneras, por ejemplo, en los otros gobiernos se apoyaron, hubo los partidos, por ejemplo, los partidos catalanes se apoyaron a esos partidos porque no llegaban a una mayoría absoluta. Pero ahora no va a haber por decirlo de alguna manera, una predominancia entre esos dos partidos, sino que ahora pues, hay un abanico más alto que se tiene que llegar a unos concilios para poder llegar a formar gobierno. Y hasta ahora, hasta 2018, que es la actualidad, luego me decís que os interesa el tema de ahora, así que este tema creo que os debe interesar bastante, que es el presidente Pedro Sánchez. Por lo tanto, doy por finalizado el tema. Proseguimos, os voy a dejar el dossier en la página web y ya nos queda solamente una clase, o si nos quedan unas 4 entrevistas más. Muchísimas gracias y un saludo a todos.